Bueno, mi nombre es Matías David, soy de la Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba, y yo les voy a contar un poco qué es lo que aprendí estos últimos años cuando hice mi doctorado. Yo me doctoré en marzo, en una facultad como la de ustedes, que es bastante chiquita y de a poquito estamos creciendo. Si yo tuviera que decir algo sobre mi experiencia de hacer un doctorado en Argentina, o sea que está pensando hacer eso, también positiva, ¿no? Digamos, yo me quedé acá y encontré gente muy buena onda, con la que yo tengo mucho afecto, y la experiencia es positiva, pero no es fácil. Entonces, una cosa que uno tiene que hacer si quiere hacer investigación, este tipo de cosas, es trabajar acá, pero al mismo tiempo tratar de viajar y tratar de conocer mucha gente, venir a este tipo de eventos. Estuvimos hablando esta mañana con el señor de la Fundación Sadowski, y él decía, yo vengo, doy vueltas, y hablo una vez con uno, hablo una vez con otro, hablo una vez con otro, y después de mucho tiempo quizás surge algo. Cuando uno hace ciencia, es lo mismo. Ustedes se pueden quedar acá, pero si no se mueven mucho, no hablan con otra gente, probablemente avancen poco, como yo. Bueno, entonces les voy a contar en qué trabajo. La charla se llama Breve Introducción a Semántica de Procesos. Y lo primero que habría que definir que es un proceso, y un proceso es algo bastante general, es una entidad que interactúa con otras entidades. Ejemplos muy simples: un semáforo, ¿no? El semáforo interactúa con las personas que cruzan las calles, con los autos, o un cajero automático que interactúa con el cliente del banco. Entonces, supongamos que yo quiero hacer un programa para manejar el semáforo, entonces yo quiero estudiar propiedades de ese comportamiento, propiedades del semáforo, entonces yo tengo que encontrar una forma de representarlo. Entonces, básicamente yo me paro frente al micrófono y veo que está en un momento con la luz verde, después pasa con la luz amarilla, después pasa con la luz roja, después verde de vuelta, amarillo, rojo, y ese comportamiento se repite, ¿no? Eso yo lo puedo representar con algo que es un autómata, ¿no? Creo que muchos ya lo saben, ¿no? Bueno, entonces básicamente es un autómata, pero yo normalmente lo llamo sistema de transición etiquetada. ¿Por qué es esto? Porque en autómata, por lo general, uno estudia a veces un lenguaje, cosas particulares en el contexto de autómata, y yo esas cosas que estudio en el contexto de autómata no me interesan. Entonces, como a la gente le gusta crear objetos nuevos y ponerle el nombre distinto, para hacer un método más complejo, yo lo llamo sistema de transición etiquetado. ¿Por qué? Porque tengo estados, ¿no? Y tengo transiciones, y las transiciones tienen una etiqueta. ¿Ok? Y si se fijan bien, esto claramente para ustedes representa el comportamiento del semáforo que vimos hace un ratito. Otro ejemplo, ¿no? El cajero. Uno por lo general llega al cajero, se encuentra con botoncitos, toca el botoncito de entrar, se cambia la ventana, puedo solicitar un préstamo o puedo abordar la operación. Supongamos que yo aprieto el botón de solicitar préstamo, me lo da el préstamo, porque tampoco me conoce el cajero, como en el caso de Calzada, puede ser militar. Retiro el dinero y salgo. Aprieto el botón, salgo y empieza todo el proceso de vuelta, ¿no? Por el siguiente cliente. De vuelta, eso se puede representar con otro sistema de transición, pero si se fijan bien en el sistema de transición, las acciones ya no son iguales, ¿no? Fíjense que todas las acciones están acompañadas por un signo de pregunta o por un signo de exclamación. Entonces el modelo es cambia, no se complejiza. Apenas un poquito, pero ya se complejiza. Y fíjense que estas van a ser acciones de entrada, que son acciones que esperan el sistema que ejecute sobre sí mismo, el usuario, y las otras son acciones de salida, que son acciones que corresponden solamente al sistema que estamos estudiando. A ver. Una pregunta importante, ¿no? ¿Qué diferencia hay programas con procesos? Esta tarde a las 6 va a dar una charla de la serie que se llama FAN, una herramienta que desarrolló ella es la que más de nuestra facultad. Y una pregunta siempre importante cuando trabajan estas cosas: ¿por qué si en el primer año aprendemos a derivar, aprendemos pre y post condición, y de repente después nos olvidamos de todo eso y yo empiezo a trabajar con procesos? Esta es otra cosa que a mí me pasó, yo nunca me di cuenta de ese salto, ¿no? Porque pre y post estudio todo eso, deriva, y después salto con procesos. ¿Qué diferencia hay entre un contexto y otro contexto?
Y yo creo que básicamente si todos están haciendo la carrera y están en primero, segundo, tercer año y todavía no se olvidaron, ya saben lo que es eso, las ternas de Hort, ¿no? Donde ustedes definen una condición inicial y una condición final, y básicamente lo que estamos ahí es especificando un programa que calcula el máximo común divisor de dos números. ¿Ven que son útiles las cosas que aprenden en la facultad? Y la diferencia principal que hay entre programas y procesos es que en los programas no hay interacción con el entorno, salvo esa interacción que uno recibe al principio, que son los valores iniciales. Después el programa actúa solo y llega hasta el final a un resultado y ahí termina. Yo más que programa lo llamaría eso algoritmos, ¿no? Pero en la materia yo vi el librito, saqué el ejemplo y lo llamábamos programa. Pero en realidad todas esas cosas son algoritmos. En cambio los procesos sí hay una interacción con el entorno. Y lo que nos interesa a nosotros es cómo es esa interacción, cómo es ese comportamiento del sistema. Por ejemplo, más procesos. En el primero tengo un reloj que se puede setear, suena la alarma y en algún momento yo lo reseteo. En el siguiente proceso, en el siguiente diagrama, tengo otro sistema de transición distinto, ¿no? Y yo les pregunto a ustedes, ¿el primero y el segundo son iguales? ¿Presentan el mismo comportamiento? No, ¿por qué no? Este estado sí. Bueno, fíjense exactamente como dice el compañero, en el estado inicial, el segundo puede saltar en un set y en ese set clavarse, ¿no? Eso podría representar un comportamiento malo del sistema, ¿no? Que en algún momento puede pasar. Entonces, la pregunta es esta, exactamente. ¿Son iguales? Él me dijo que no, pero matemáticamente yo, ¿cómo diferencio? Digamos, ¿cómo eso que el compañero dijo? No, porque después del set puedo saltar un estado y en ese estado me clavo porque no puedo hacer más transiciones. ¿Cómo lo formalizo? Entonces, la semántica del proceso lo que hace es formalizar todas esas ideas. Entonces, semántica del proceso define el comportamiento observable de un proceso. Y dos procesos poseen el mismo comportamiento observable. No, si dos procesos poseen el mismo comportamiento observable, entonces son iguales con respecto a la semántica elegida. ¿Se entiende? Bastante simple. Y entonces lo que yo le voy a explicar hoy es una semántica de procesos, pero basada en opciones de observabilidad. Pero, para empezar de menos a más, lo primero que voy a hacer es una semántica de cajas basada en opciones de observabilidad. Supongamos que a mí no me interesan más los procesos y yo decido ser un genio en cajas y quiero modelar y estudiar cajas de forma formal. Entonces, en la realidad yo me encontré este tipo de objetos, ¿no? Cajas de distintos colores con distintos tamaños. Distintos colores, distintos tamaños, distintos pesos, distintos atributos, pueden ser infinitos, todo lo que yo quiera. Y la pregunta es, si yo los quiero estudiar formalmente como los modelos, y la forma más fácil es con una estructura matemática, con algo que las traiga. Como esto es un ejemplito de juguete, yo voy a decir que mi estructura matemática para abstraer las cajas son estos C1, C2 y C3. ¿Ok? Entonces yo tengo ese C1, ese C2, ese C3 y los quiero estudiar. Entonces yo defino distintos tipos de semántica para estudiar estos objetos matemáticos, que en realidad ahora son solamente letritas, ¿no? Pero con el mucho más complejo. Entonces yo podría definir una semántica para esos objetos matemáticos basada en color. Entonces cuando a esa semántica le voy a llamar C, ¿ok? Y cuando le aplico esa semántica a alguno de los objetos que estoy estudiando, me va a dar una respuesta. En el caso de C1, amarillo. En el caso de C2, rosa. En el caso de C3, negro. Entonces yo ahí ya puedo empezar a responder la pregunta. ¿C1 y C2 son iguales? No, son distintos. ¿Por qué? Porque uno es amarillo y otro es rosa. Y así con todas las cajas. Pero en cambio, bueno, así también puede definir una semántica en función del tamaño. Entonces, cuando define la semántica en función del tamaño, fíjense que las igualdades cambian, ¿no? Antes según se eran distintas, y ahora como yo le estoy prestando atención a otras propiedades del objeto,
ahora me dice que C1 y C2 son iguales. Y lo que yo podría hacer también es combinar los atributos, color y tamaño, por ejemplo, ¿no? Y ahora en ese caso, según, digamos, las tres cajas son distintas, porque para que sean iguales, ambos atributos tienen que ser iguales. Y ahora la pregunta es, para este contexto, ¿cuál es la semántica correcta? Y de vuelta eso va a depender del contexto, ¿no? Supongamos que yo estoy haciendo métodos formales sobre caja en un contexto de diseño gráfico. Entonces probablemente no va a ser lo mismo, no voy a tener el mismo interés que en un contexto donde yo transporto objetos, ¿no? En un contexto de logística. Por eso quizás para el primer entorno, el color y tamaño sea el atributo que actualmente me interesa estudiar, y en el segundo entorno me voy a fijar más en el tamaño y en el peso. Entonces acá se ven dos definiciones muy informales. Una es tipos de observación, y los tipos de observación son las cositas que yo puedo ver del objeto que estoy estudiando. Por ejemplo, en el contexto de caja, los tipos de observación son color, tamaño y peso. Y en función de esos tipos de observación, como los mezcle, voy a tener nociones de observabilidad, que la noción de observabilidad va a ser la semántica que estoy definiendo. Por ejemplo, color y tamaño, color y peso, color, peso y tamaño, tamaño, peso, color, peso y tamaño. ¿Se entiende más o menos la idea? Sí, bueno. Y entonces, aunque parezca mentira, con estas poquitas cosas que ya definimos hasta ahora, podemos hacer teoremas. Porque nos gustan los teoremas. Entonces, por ejemplo, sean C1 y C2 cajas, sean X y tipo de observación, entonces, si el tipo de observación X me diferencia de dos cajas, cuando yo use el tipo X con un tipo Y, las semánticas van a seguir diferenciando más, ¿no? Bastante lógica tiene. O, por ejemplo, el de arriba, que si cambio el orden, digamos, yo sé que XY dice que C1 y C2 son iguales, entonces YX también van a decir que son iguales. Bueno, pero a nosotros nos interesan los procesos, entonces todas las cosas que yo les expliqué recién con cajas, se las voy a explicar rápidamente con procesos. Y más o menos el enfoque es que yo les expliqué recién. Uno, un tipo de observación es una particularidad que se puede observar del comportamiento del sistema. Cada observación del sistema se representa mediante una fórmula. Cada tipo de observación provee una nueva forma de crear esta fórmula. Una noción de observabilidad es un conjunto de tipos de observaciones. Esto lo vimos antes. Y las posibles observaciones del proceso se generan en función de la noción de observabilidad. Esto lo pude haber sacado. Entonces, ¿se acuerdan que yo dije que antes en el contexto de caja teníamos color, tipo y tamaño? Ahora, en el contexto de observación voy a definir estos tipos de observaciones, que básicamente el primero me dice que el usuario se puede detener la observación en cualquier momento. El A dice que el usuario puede ver cuándo se ejecuta una acción. El I dice que se puede con una máquina de hacer copias. Entonces, si yo tengo una máquina y yo puedo hacer una copia, entonces la máquina puede ejecutar una acción A y una acción B. Entonces yo sé que esa máquina puede ejecutar dos acciones, una acción A y una acción B, en el estado inicial. Un segundo, este operador es la negación, y básicamente dice que puede hacer un testeo total del sistema. Un testeo total del sistema significa que yo, teniendo el proceso que estoy estudiando, no voy a poder decir que, como yo controlo totalmente el sistema, yo no puedo obligar al sistema a hacer todas las acciones que puede ejecutar, y por lo tanto también puedo saber qué ejecuciones, qué acciones no puede ejecutar. Y por último, el observador puede utilizar la disyunción lógica. Básicamente, si el sistema puede ejecutar A, B o C, y yo ya sé que el sistema ejecutó A, yo puedo decir que el sistema ejecutó A o B, ¿no? Porque la lógica es de lo lógico listeado a observaciones, nada más. Ahora la pregunta es cómo se generan las fórmulas que representan observaciones, y estas cosas se construyen de forma inductiva, digamos, o va a ser un conjunto de observaciones, y yo voy a decir que la T de determinación siempre pertenece al conjunto. Si A es una acción y phi es una observación, A seguido de phi también es una observación,
Si phi y si son dos observaciones, A y phi va a pertenecer a O. Si phi es una observación, entonces no phi también pertenece a observación y phi o si pertenece al conjunto de observaciones si ambas fórmulas son observaciones. ¿Está claro eso? Cualquier cosa me detiene, ¿no? Pero es simplemente un conjunto de fórmulas que supongo que también lo vieron en algún momento. Entonces, después otra cosa que teníamos eran las nociones de observabilidad. Las nociones de observabilidad era cómo mezclábamos esos tipos de observaciones para definir la semántica. Fíjense que en el contexto de AHA pudimos mezclar los tipos de observación sin ningún problema. Pero en este caso, estamos hablando de procesos y digamos, el sistema es mucho más complejo. Los procesos son mucho más complejos que las cajas. Entonces no podemos mezclar cosas porque sí. Entonces lo que hace esta definición es poner ciertas restricciones para garantizar cierto sentido. Entonces fíjense la primera dice que el observador, una noción de observabilidad siempre va a contener estos tres tipos de observación. La T de determinación, el A, que puedo ver, las acciones que se ejecutan y el O lógico. Por ejemplo, es razonable que si alguien está observando, en algún momento puede parar de observar. Entonces, por eso significa que este siempre tiene que incluir en él. Si no puedo ver las acciones, ¿qué sentido tiene hacer una observación? Entonces, por eso pertenece a siempre pertenece a N. Y él no pertenece a N porque si yo ya vi A y yo observador, soy libre de pensar el lógico como cuando tenga ganas. Si ya vi A, pues bueno, entonces este sistema ejecuta A o B. Y la última no se las explico, así hacemos más rápido. Pero también tiene que ver con todo esto. Ahora la pregunta es ¿cómo generamos las observaciones de un estado particular? Y si se acuerdan de un estado particular, salen muchas flechitas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es construir inductivamente o coinductivamente, de alguna forma, el conjunto de observaciones que genera el estado. Entonces la primera es T siempre va a pertenecer a las observaciones de S para todo estado, porque básicamente el sistema tiene un estado particular, el observador puede parar de ver la ejecución en cualquier momento. Entonces por eso T siempre pertenece a las observaciones de S. La siguiente condición, la observación A seguido de phi pertenece a S si hay una acción y existe S', tal que con la acción A desde S llego a S' y phi pertenece a las observaciones de S'. Ahí la vuelta. ¿Se entiende la idea? Básicamente lo que estoy diciendo yo es que A seguido de phi pertenece a las observaciones de S. Si S puede ejecutar A y después llega a un estado al que ejecute phi. Y más o menos de la misma forma, utilizando la misma lógica, se definen las observaciones de los estados, ¿no? El I es si ambas observaciones pertenecen al conjunto de observaciones de S. El no, si la observación no pertenece al conjunto de observaciones del S. Y el O, si alguna de las dos pertenece. Y bueno, básicamente, como les dije antes, mezclando todos estos tipos de observación, podemos generar nociones de observabilidad, y estas son tres semánticas bastante estudiadas. Probablemente en alguna materia la vamos a ver de vuelta. Trazas, similaridad y disimilaridad, y básicamente definen todas las escritos ahora. Y básicamente trazas lo único que hacemos es ver las posibles trazas del sistema. Por ejemplo, esta tasa es un recorrido que puedo hacer dentro de la autómata. Entonces fíjense que en el estado inicial yo puedo parar, por eso tengo un T. Después puedo hacer set y parar. Ahí está. Después hacer set, reset y parar. Después puedo hacer set, alarm y parar de ver. Y así voy generando todas las trazas del sistema. Y si se fijan ustedes, si hacemos lo mismo con el segundo sistema, el conjunto de trazas que puedo generar es el mismo. Fíjense que esta noción de observabilidad particular no puede detectar el estado de acá. ¿Ok? Entonces, si bien hacen compañeros no son iguales los sistemas. ¿Por qué? Porque en algún momento me clavo, yo usando esta semántica particular, digo que C1 y C2 son
son iguales. Otro ejemplo ahora es, usando la bisimulación. La bisimulación era la noción de observabilidad que más cosas tenía, y la noción de observabilidad esa nos permitía decir que una acción no era ejecutable. Entonces fíjense que esa nueva herramienta que nos da la semántica nos permite diferenciar entre un sistema y otro sistema. Por ejemplo, en las observaciones de C1, este set y non-reset no pertenece al conjunto de observaciones de este sistema, ¿no? Porque yo puedo ejecutar set y después non-reset es falso. Es falso, ¿no? Porque efectivamente después del set puede ejecutar el set. En cambio, acá la observación set y non-reset sí pertenece a C2, porque set y acá no ejecuta reset. Entonces esta nueva semántica, que tiene un mayor poder de diferenciación, me permite decir que C1 y C2 son distintos. Ahora un detalle interesante: ¿qué cardinalidad tienen los conjuntos de observaciones de C1 y C2? Yo digo que se está durmiendo. ¿Qué cardinalidad tienen los conjuntos? ¿Se dan cuenta que es infinito? ¿No? Porque las trazas eran infinitas y cuando le agregamos más operadores podemos ver muchas más cosas. Entonces, este enfoque que estamos usando no es bueno en ese aspecto, ¿no? Tenemos dos sistemas bastante chiquitos y si realmente quisiéramos demostrar que las observaciones, este conjunto y este conjunto tienen las mismas o distintas observaciones, si queremos verificar que tienen la misma, lo que tenemos que hacer es entrar todo el conjunto, que es infinito, nunca va a terminar, y después chequear que, digamos, que los conjuntos se igualen. Entonces lo que se hace es, se cambia el enfoque, ¿no? Se cambia la forma de representar todas las cosas que yo les venía explicando, y lo que se hace es una caracterización relacional. La caracterización relacional básicamente lo que hace es, yo defino una relación entre dos modelos, tal que la relación va a existir si solo si los modelos son iguales, con respecto a la noción de observabilidad que estamos estudiando. ¿Alguien conoce la definición de bisimulación? ¿No? Bueno, es algo que van a estudiar probablemente mucho. Pero bueno, básicamente lo que dice es, bueno, dos estados S y T pertenecen a una relación de bisimulación R, ¿ok? Sí. Todo lo que, digamos, si S puede ejecutar una acción S, una acción A y llegar a un estado S', entonces T puede ejecutar la misma acción y llegar a un estado T', y los estados que alcanzan en ambos casos están relacionados. Y luego por el otro lado, si T también puede ejecutar otra acción A y llegar a un estado T', entonces S puede evitar esa acción y llegar a un estado S', y ambos estados están relacionados. Entonces básicamente lo que hay es un juego que lo que uno dice es, bueno, todo lo que puede hacer un sistema, el otro lo puede evitar. Y eso ya me garantiza que la bisimulación, eso es otra forma distinta de representar la bisimulación. Y acá está el teorema que nos garantiza que todo lo que estamos haciendo está bien, que dice que básicamente dos sistemas tienen las mismas observaciones con respecto a la bisimulación si solo si son bisimilares. Y aquí hay un ejemplito, si se fijan en estos procesos, este puede ejecutar A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B. Y este, si bien tiene una forma distinta, el comportamiento que puede ejecutar es el mismo, ¿no? Una A y después B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, no es lo mismo. Entonces yo puedo decir que son muy similares y que por lo tanto tienen el mismo comportamiento observable, simplemente define la relación esta de bisimulación. P0 lo relaciona con Q0, P1 con Q1 y P2 y Q2 con G0. ¿Ok? Y básicamente para verificar, supongamos que quiero verificar P1 con Q1. P1 puede hacer B y llega a P0. Q1 puede hacer B y llega a Q2. Bueno, pero P0 y Q2 también están en la simulación. Entonces la propiedad se satisface. Entonces lo que uno hace es lo mismo con todos los detalles, funciona todo muy bien, ya está, son similares, tienen el mismo comportamiento observable, y uno, como que se olvida de todo
eso del comportamiento observable que hablé al principio. Otra cosa que uno hace en este contexto de semántica de proceso es relacionar semánticas. Entonces, básicamente es posible relacionar semánticas en función de cuánto diferencian. En el ejemplo de los relojes, nos muestra que existen procesos que son equivalentes por trazas, pero no similares. ¿Se acuerdan que cuando yo lo comparé con trazas, ambos relojes se ubican distintos? La semántica de trazas me decía que eran iguales. Y después cuando lo comparé con mi simulación, me decía que no eran iguales. Y otra cosa es, observando la función de observabilidad, vemos que traza, esto está clarito a propósito, está compuesto por T, A, O. Y mi simulación está compuesto por T, A, O y negación. Entonces, como que mi simulación tiene mucho mayor poder de diferenciación que trazas. Entonces, básicamente, lo que podríamos decir es que mi simulación diferencia más que trazas. Y eso se devuelve a otro teorema. S disimilar a T implica que S son equivalentes por trazas. ¿Ok? Y del ejemplo de los relojes podemos ver que la vuelta no es cierta. Entonces, siempre que pasa esto, podemos ver este tipo de cosas. Trazas es menor o igual que mi simulación, es menor o estricto que mi simulación. Y todas estas cosas que estamos haciendo ahora, en realidad se puede generalizar un montón de cosas y podemos definir muchos tipos de observación y definir muchos tipos de semántica. Y ese orden que definimos en la semántica de recién, trazas y simulación, se puede generalizar y obtener cosas como esto, ¿no? Creo que acá abajo está traza, por acá creo que está mi simulación, y simulación debe estar por acá, no sé, por ahí. Fíjense que las ideas no son muy locas, pero cuando uno empieza a sumar cosas, todo se vuelve muy denso y difícil de tratar, al menos para mí. Y ya estamos llegando a la parte de la charla, no sé cuánto tiempo voy. Muy bien. Es más corta la parte de la charla. Y básicamente la parte de la charla voy a contar un poco de lenguaje de especificación, y es otra cosa con la que yo estuve trabajando en mi doctorado. Y fíjense que acá tenemos de vuelta un sistema de transición etiquetado, y ahí lo que hace el sistema de transición es ejecutar una A, después ejecutar una A a una B, y después ejecutar una A a una C. De vuelta, cuando uno realmente trabaja en la computadora con este tipo de sistema, lo que tiene que hacer es definir un lenguaje que le permite expresar este tipo de objetos matemáticos, ¿no? Y acá abajo les presento una expresión que en teoría está asociada con este sistema de transición. Primero ejecuto una A, después ejecutar una A, que es A, después B, o si no, después B y continuar con A o C. Más o menos lo ven, ¿no? A ver, ¿cuál es la siguiente termina? Bueno, la pregunta es, sí, ustedes lo ven, pero matemáticamente, ¿cómo definimos que a esta expresión matemática le asignamos a este sistema de transición? Y ahí está de vuelta la teoría que tanto nos gusta. Y el enfoque que se usa, o al menos el que yo aprendí, se llama semántica operacional estructurada, que es COS, del inglés no lo voy a decir porque no es alemán, pero bueno, supongo que para esto iban a dar COS. Y básicamente la idea general es, los estados se representan mediante términos matemáticos, como lo vimos antes, los cuales se crean en base a una asignatura. Ya vamos a ver que es una asignatura. Y la transición se debe definir mediante reglas de inferencia. Entonces, por ejemplo, esta se asigna esto una asignatura compuesta por una constante, un operador unitario A y B, operadores unitarios A y B son dos distintos, ¿no? Y un operador binario más. ¿Ok? Básicamente una asignatura simplemente es un conjunto de operaciones. Algunas pueden tener alidad 1, otra alidad 2, alidad 3, alidad arbitraria o alidad 0. Y las que tienen alidad 0 se llaman constantes. Simplemente es una asignatura. Y usando esta asignatura podemos construir inductivamente términos. Por ejemplo, en el primer caso, el caso base sería el 0.
y aplicando las operaciones vamos construyendo más términos, ¿no? Al A que se comía un parámetro, le di el 0, o sea, tipo A0. El B pasa lo mismo, B0. Al más le mando 2 ceros, ya tengo de vuelta otro término, y así voy construyendo inductivamente el conjunto de términos. Y acá tenemos ejemplos de reglas. Por ejemplo, este es un axioma, y básicamente me dice que del término a cualquier cosa puede ejecutar una acción A y saltar al término X. ¿Ok? Acá tengo la regla, bueno, estas dos reglas definen la semántica del operador más. Entonces, básicamente dice: si X puede ejecutar una acción A y llegar a X', más Y puede ejecutar la acción A y llegar a X'. Y lo mismo con el Y, pero para el lado derecho del más. Entonces, fíjense que acá este es un P solo, ¿no? Pero en realidad tendría que ser un P seguido de 0. Entonces, este P, si fuera seguido de un 0, lo que puede hacer es ejecutarle y llegar a 0. Lo mismo con una A, de la ejecuta una A y llego al 0. Entonces, como todas estas transiciones solas, las puedo juntar usando estas dos reglas, y lo que tengo es que el término A más B ejecuta ambas acciones. Si le agrego un B al principio, de vuelta, usando estas reglas, yo sé que B con cualquier cosa ejecuta una B y llega a la cualquier cosa. Y así voy construyendo, digamos, para este término particular me genera todo este área, ¿no? Ahora si le pongo un más A, voy a cambiar el lado, y al principio ya, agregando una A al principio, tengo el árbol que tenía al principio, que yo quería asignarle a la estética. Llego a la expresión a la que le quería asignar un sistema de transición. Bueno, pero no todo es alegría en el mundo de la semántica operacional estructurada, porque fíjense que hasta ahora lo único que definí, fueron un procedimiento bastante simple. Entonces pueden pasar cosas malas. Por ejemplo, tomemos esta asignatura que tiene dos constantes, A y una función lunaria f. Entonces los términos van a ser más o menos, se construyen de la misma forma que antes, inductivamente. Y ahora lo que yo defino es este conjunto de reglas. El término A siempre puede ejecutar una A y volver a sí mismo. El término A' siempre puede ejecutar una A y llegar a A'. Y f de x, no, si x puede hacer A y llegar a, creo que así. Oh, está mal, me parece. Bueno, supongamos que esto sea una y. Entonces f de x de A va a llegar a y. No, está bien, esta es una. Me acordé de esto. ¿Ok? Entonces, fíjense que para eso las reglas de función de general no lo mostré antes, porque supuse que todo el mundo lo entendía, pero uno lo que hace es instanciar las reglas y siempre que las tres condiciones se cumplen, uno agrega la precisión que está abajo. Entonces, como esta regla esté instanciada no tiene precondiciones arriba, ya me dice que esta transición pertenece al sistema. Entonces, como esta transición pertenece al sistema, si esta transición pertenece al sistema, satisface esta hipótesis, entonces por parte f de A va a ejecutar una acción A y va a llegar a. Fíjense que acá está el detalle. A', cuando yo instancio este x en A', yo tengo que de A', si ejecuto A y llevo a A sin prima, entonces f de A' va a ejecutar A y va a llegar a A, ¿no? Pero fíjense que esta no va a estar en el sistema, porque esta es distinta y esta es distinta. En cambio, esta regla no va a ser válida, y a esta regla no la voy a poder usar. En cambio, esta sí. Y lo mismo con esta. Esta sí está en el sistema por esta de acá. En cambio, esta no está en el sistema porque esta está en el sistema y a su vez esta está en el sistema. Entonces, con esta lo que yo creo es este sistema de transición. Fíjense que de A, bueno, básicamente lo que les expliqué recién.
de FDA, FPDA, FPDA, o de interacciones A y siga en cambio de FA', FA' y FA' no pasa lo mismo. Entonces, acá pasa algo que no nos gusta, porque, de vuelta, si miramos el término A y el término A' son muy similares, ¿no? Porque el comportamiento que ejecuta es el mismo. Entonces, si yo tengo dos cosas que son iguales y le aplico una función y me da cosas que son distintas, no cierro. ¿Se entiende? A y A' tienen el mismo comportamiento, pero cuando ejecuto, cuando compongo el sistema A con M, ya no funciona la igualdad. Entonces hay algo que la igualdad está dando mal. Bueno, en realidad en igualdad las cosas están funcionando muy bien, pero el problema es que yo las reglas que tengo no son buenas, no nos gustan. Digamos, no son compatibles con la igualdad que yo definí. Entonces, una cosa que estudié en mi tesis, son formatos de regla para caracterizar que esto no pasa. Y por ejemplo, este es un formato de regla que básicamente uno escribe una regla de forma general, pone un montón de condiciones y después lo que tiene que demostrar es que estas cosas no pasan. Básicamente tiene premisas positivas que dice, bueno, un término puede ejecutar una acción, un término no puede ejecutar una acción y probabilidades. Este punto de acá es una función de distribución. Entonces, todas estas cosas que yo les estoy contando ahora son bastante viejitas, tendrán 10, 15 años, 20 tal vez, y bueno, yo estuve trabajando en estos últimos años, todas las mismas cosas, pero con probabilidades. Y básicamente, ¿para qué sirve? Es para definir este tipo de lenguajes, ¿no? Que permiten especificar este tipo de transiciones, que permiten especificar máquinas donde haya probabilidades. Otra cosa que estudié, no sabía que me iban a hacer con el tiempo, entonces también por eso cuento esto, es generación de sistemas de ecuaciones correctos y completos con respecto a la bisimulación para un lenguaje de especificación de estos tipos de sistemas. Entonces, de vuelta, básicamente lo que yo hago es defino el sistema de ecuaciones tal que me garantice que cuando reemplazo las variables por términos cerrados, términos sin variables, yo tenga expresiones que son muy similares. Por ejemplo, este es bastante obvio, ¿no? Porque el más se comporta como 1, entonces esta ecuación es válida en el sentido de que cualquier proceso que yo ponga acá, por cualquier proceso que yo reemplace X, o por cualquier proceso que yo reemplace Y, X más Y va a ser igual a Y más X. Acuérdense que de vuelta esos son procesos, no son números. Y eso era que sea correcto, y completo significa que si yo tengo dos términos que son muy similares, son muy similares, el conjunto de sistemas el conjunto de ecuaciones que yo definí me alcanza para demostrar que T y T' son muy similares. ¿Ok? De vuelta, quizá muchas veces buscar la simulación entre dos sistemas es complejo, entonces quizá nos conviene usar este tipo de enfoque. Y esto es todo.